compartir el teclado, mano. Diez. Bienvenidos nuevamente a tu espacio FOMO. Hoy, como todos los martes, a la 1 p.m. y a través de nuestro Facebook Live de Globo Miami. Vamos a darle unos segundos, se vayan conectando nuestros amigos que nos acompañan todas las semanas y a los cuales les agradecemos la sintonía, opinión y debate. Sin antes recordarles, nos pueden seguir en Instagram y Twitter a través de @GloboMiami. No dejes de seguirnos, comentar y compartir. Hoy tenemos de invitada y se une al equipo una persona muy especial, quien en lo personal le tengo un gran afecto. Pero primero vamos a presentar este espacio, FOMO, tu podcast de análisis de actualidad y el mundo, donde la opinión, el buen rato y el debate hacen su encuentro. FOMO llega gracias a Italbank, un banco americano para los latinoamericanos, y Adeco Abruzzi, tu solución en toldos y persianas. En la producción de este espacio se encuentran Juan Diego Vilches y quien les habla, Camilo Aguiar Méndez. También debo presentar a mi compañero de equipo, Sergio Monsalves, y a nuestro invitado de la casa hoy, como todas las semanas, desde Londres, el analista de IHS Markit y gran amigo Diego Moya Ocampos. Y Bellice Pacheco es nuestra invitada del día de hoy. Y Bellice, bienvenida a FOMO. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué rico estar con ustedes. Un gran placer. Espero que la pasen muy bien. Y Bellice, qué gustazo tener el día de hoy y saludos desde acá, desde el país de ustedes. Ustedes son venezolanos y se les extraña por acá y en algún momento estaremos juntos y celebraremos el fin de todo lo que nos está pasando. Y Bellice, me gustaría saber cómo estás ahorita, cómo te sientes. Me siento muy bien. Tú sabes, estoy en la terapia posparto después de haber entregado los hermanos siniestros, porque eso es un proceso como parir realmente. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida, sobre todo por la profundidad de la lectura que ha logrado y por la trascendencia del mensaje que realmente, como yo lo digo al principio del libro, era mi objetivo urgente, que dibujar ese infierno en el que más que nadie los que viven allá en Venezuela lo sufren de manera cotidiana, ¿no? Así que, así sea un poquito, ayuda el que la gente se vea reflejada también, salga un poco de esa autocompasión y resignación a la que ha llevado el chavismo. Procura que el venezolano se sienta tan poquita cosa y lo está, porque está desvalido, porque no tiene derechos, porque es agredido constantemente, porque no tiene herramientas, se le agotaron, porque no hay comida, no hay combustible. Es decir, ante un escenario francamente hostil, bueno, es importante la visión también de quienes no estamos allá y en lo que podamos ayudar. Así mismo es, Bellice. Y Bellice, yo comienzo de la siguiente manera. Obviamente, los hermanos siniestros que, por favor, yo necesito felicitarte, lo he hecho ya en anterior oportunidad. Excelente libro. Pero te quería comentar, Jaime y Betty obviamente hace referencia a los hermanos Rodríguez. ¿Por qué no llamarlos por su nombre directamente? Bueno, porque la lectura de que son ellos la estás haciendo tú, no la estoy haciendo yo. Ajá.
En primer lugar. Y si yo, en términos rigurosos, bajo el ejercicio del periodismo, que lo soy, escribiera un reportaje de investigación, que sería la otra óptica, el otro ejercicio, como lo hice con Sangre en el Diván, donde mi obligación, si voy a denunciar a un asesino, como era el caso de Edmundo Chirinos, era entrevistarlo. Claro. Yo vivía en Venezuela todavía y insistí durante meses hasta que lo logré y bueno, por fortuna, porque sin la entrevista de Chirinos realmente Sangre en el Diván no sería Sangre en el Diván, sería un trabajo incompleto. La obligación para nosotros los periodistas cuando denunciamos a alguien es procurar hasta el máximo tener la versión de quien es señalado. Y en este caso, los señalados serían los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Jaime y Betty. Estos de la realidad que uno puede interpretar que inspiran lo que es en la práctica una novela, porque sin duda hay elementos de ficción o hay técnicas en las que yo cambio el ritmo, utilizo arbitrariamente de acuerdo a mi gusto o mi preferencia narrativa, algunos tonos, algunas fechas, le doy coherencia, ensamblo e interpreto sin el rigor, como les digo, que exigiría hacer un reportaje de investigación. En todo caso, por eso insisto que si ustedes encuentran elementos suficientes para identificarlos, pues bueno, eso es mera coincidencia. Es mera coincidencia, ¿no? Ahora, ¿qué tan apegado a la realidad está esta narrativa, está este relato? ¿Y quiénes son estos hermanos siniestros? Bueno, los hermanos siniestros son un par de personajes que están... No en la realidad, sino quiénes son en la narrativa, en la novela, ¿no? Hablemos de Jaime y Betty Ramírez, que son dos hermanos, hijos de un político que murió asesinado bajo torturas por la que entonces era el Cuerpo de Seguridad Política. Estaba involucrado en el secuestro de un industrial muy famoso que fue William Niehaus, en el cual participó buena parte del movimiento de izquierda venezolana, los partidos políticos legales y las partes no legales, porque algunos estaban ilegales. Lo cierto es que son unos hermanos que a partir de la muerte de su padre, que yo creo que es el punto de arranque de su coartada, empiezan a crecer como las víctimas de otra víctima, que su padre asesinado, por lo tanto son víctimas de la democracia, son víctimas de todo lo que se movió, incluyendo el crimen por el cual pagaron unos responsables, y crecieron protegidos por una sociedad que se sentía culpable. Estudiaron en universidades públicas, en la escuela, su primaria en el colegio de profesores, donde sí han tenido referencia, sí. Fue el nivel de profesores universitarios. En fin, tuvieron incluso unos privilegios que otros, tal vez de su misma clase social, no gozaban. Estudiaron a la Universidad Central de Venezuela y comenzaron ya desde la universidad a tener incursión política, sobre todo él, que tuvo primero el centro de estudiantes, y después de medicina, porque se fue a estudiar medicina, y después fue de presidente de la Federación de Centros Universitarios, y de en adelante despuntó como un personaje con un protagonismo relativamente importante en la historia venezolana. Pero Jaime y Betty, en la novela, estos personajes toman mucho provecho, ¿no? del hecho de su padre, pero ellos en su vida, en su cotidianidad lo rechazan, incluso no le tienen simpatía al padre. Sí, a pesar de que es un argumento constante la referencia al padre y tratar de plantear que es un acto de amor el recuerdo, no lo quieren. Realmente más bien tienen y hay explicaciones incluso psiquiátricas de especialistas que indican que bueno, que lo que tienen es un reclamo que los había abandonado desde antes, porque ciertamente él vivió muy poco con ellos, no solo porque cuando
él muere, ellos están pequeños, Betty tiene 5 años y Jaime tiene 10, sino que cercano a 11, sino que antes también vivía clandestinamente o hacía vida política y se quedaba en cualquier casa, en cualquier lugar donde estuviera escondido, ¿no? Así que el contacto entre ellos fue poco. Estamos y hablando... por lo tanto, el afecto también. Y Bellice, y quisiera preguntarte, ahondando en ese sentido, que tocas una beta edípica muy importante y que bueno, que tú la has analizado muy bien con psiquiatras y con tu información periodística, de cómo ese superego, cómo esa estructura familiar baja línea, ¿no? Hasta llegar a influir a unos políticos, a unas figuras que hasta pueden llegar a pervertir a su entorno social más inmediato, ¿no? Haciendo un trabajo político tóxico, negativo. Sí, bueno, yo creo que ellos son tóxicos per se. Es decir, que hagan lo que hagan política o en el ejercicio de la medicina psiquiátrica, como es el caso de Jaime, o en el de la abogacía, del derecho, como Betty. Yo creo que son unos personajes siniestros, de verdad. Creo que el adjetivo les calza a la perfección. Sí. No me venía otro en la medida que fui construyéndolos como personajes. En la actividad política, bueno, además que en ellos destaca la amoralidad, la codicia y ese sentimiento de odio constante que permea en algunos sectores más que en otros, pero que encontró en el chavismo un caldo de cultivo perfecto. Sí. A pesar de que no eran chavistas, allí es floreciente, es una situación ideal sobre la que ellos se han aprovechado y se han nutrido, porque también se han topado con personajes tan siniestros como ellos, aunque tal vez ellos se los han ido llevando por delante uno a uno. Yo diría que ejecutando un plan muy ambicioso que es terminar con el control máximo del poder en Venezuela. Ahora, ¿tú crees, y esto me gustaría escucharlo, Jaime y Betty habrán leído su historia? Y Bellice. ¿Esta? Ajá. ¿El libro? Ajá. Pero, claro. Obviamente. Claro. Jaime y Betty lo leyeron, lo analizaron, lo estropearon. Lo estropearon. Y Bellice, estamos encontrando un mensaje, algún comentario relativo al libro o por parte de ellos. Escritores de Jonathan Jakubowicz, con La venganza de Juan Planchard, tu trabajo también, que forma parte pues de una investigación y también de una propuesta narrativa. Háblanos de esos vasos comunicantes, ¿no? Entre literatura, narrativa y realidad política en este contexto. Bueno, yo creo que sí pesa mucho nuestra realidad porque nosotros llevamos Venezuela en el alma, ¿no? Así que con casi 5 millones de venezolanos, no sabemos exactamente cuántos viven fuera del país, cuántos vivimos, pero hagamos un promedio de cerca de 5 millones. Imaginen la cantidad de historias que hay personales y las que no lo son, a los cuales tú tienes acceso, e incluso las que te puedes imaginar. Es decir, puedes hacer literatura, puedes hacer cine, puedes hacer teatro, escriben canciones, o sea, cocinan. O sea, la pluralidad y el escenario creativo y de sobrevivencia al mismo tiempo del venezolano es una cosa hermosísima. Hace nada, en Hungría ganó el concurso de cocina. Masterchef. Exacto, donde voltea. Sí. Una cosa... Hablo de eso y me erizo, no hago más que enorgullecerme y además eso es lo que me termina convenciendo, ¿saben? De que lo vamos a lograr, que nos ha costado demasiado y nos ha dolido mucho y tenemos marcas, cicatrices, dolores, pero que lo vamos a lograr porque es una fuerza gigantesca y son unos deseos muy grandes y muy honestos. Porque esta experiencia nos ha enseñado mucho a todos, nos hemos visto reflejados también en nuestras propias miserias, en nuestros errores, en nuestra comodidad y la irresponsabilidad y el pensar que nunca nos iba a ocurrir si no le sucedía a otro y resulta que somos ahora nosotros los protagonistas de la tragedia. Oye,
Pero yo veo a estos dos personajes, a Jaime y a Betty, y cómo manejan y se mueven dentro de estos anillos de poder, vamos a llamarlo así, yo no veo un escenario con dos personas que todavía sigan teniendo las manos dentro del poder como tal, o que detenten el poder en este momento, cediendo a él, ¿no? O sea, viendo la capacidad monstruosa, porque de verdad que a mí me sorprende la capacidad monstruosa que pueden tener estos dos personajes. No los veo en un escenario. Es tan monstruosa te aseguro que entre sus escenarios posibles está traicionar a Maduro. Ajá, exactamente. Bueno, está planteado, el libro te lo plantea, como no, claro que sí. Pero eso es así. Sí. Y yo, incluso en esta realidad actual, en lo que puede haber ocurrido y que puede suceder en esta próxima semana, les aseguro que Jaime Ramírez debe estar en el escenario de las negociaciones con los dos sectores. Se rumora que efectivamente Delcy Rodríguez tiene aspiraciones presidenciales. Y una pregunta, dice, volviendo un poco otra vez a Jaime y a Betty, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y este es un tema que siempre me ha llamado un poco la atención, no solamente como en relación a Jaime y Betty, a Jorge y a Delcy en la vida real, sino también con respecto a este señor Tarek William Saab, este señor que usurpa pues la Fiscalía General de la República, que en algún momento se hizo llamar activista de derechos humanos, que en algún momento se hizo llamar poeta, con la sensibilidad que eso implica. ¿Cómo estas víctimas, Jaime y Betty, estas víctimas, cómo se convierten en victimarios? O sea, ¿cuál es ese proceso a través del cual el odio, la frustración, el resentimiento toma por completo y los convierte en unos actores en un proceso de violación sistemática de derechos humanos, en el mejor de los casos como encubridores? Había cuenta, sobre todo esta semana, de lo que hemos visto, las atrocidades que hemos visto en este reporte de las Naciones Unidas sobre violación sistemática de derechos humanos. Bueno, yo creo que ellos son unos verdugos naturales. Ellos, sin ningún esfuerzo, o sea, no son unas víctimas convertidas por la presión ni familiar, ni social, ni política. Yo creo que sencillamente son malos, o mayoritariamente malos en su ADN. No sé cuál sería el diagnóstico correcto, pero sabe que uno conoce gente y uno dice, bueno, tiene tendencia a la bondad, o lee sobre ello y al sacrificio y hacerle bien a la gente. Y hay gente que no, hay gente que es mala, que es codiciosa, que resume y pesa en ellos pues lo más oscuro y lo más tenebroso. Yo creo que ellos son así. Y creo que ese rol de verdugo dio señales temprano, por ejemplo, en un evento que está narrado, porque cuando ella es beneficiaria de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y en el momento en que le es entregada la beca, le es entregada con esa formalidad, esa solemnidad de la democracia, le es entregada por el presidente de la fundación, que es Leopoldo López. Y en el momento que se le entrega, le pide perdón y le dice que la democracia le debe mucho a ella por lo que le ocurrió a su padre, que aun cuando ya habían sido sentenciados los responsables y todo eso, y que bueno, que algo más estaba haciendo en la democracia que se responsabilizaba, porque ella viviera bien y estudiara como le tocó estudiar en París, becada allí por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, cosa que ella no cuenta, y dicen que ahora es cuando dan becas el chavismo y todo eso. Y es ella una de las protagonistas fundamentales en lo que significó las torturas para Leopoldo López. Wow. Que fue víctima de tortura psicológica, fea, sobre todo por los Rodríguez. Ahora, con este reporte que sale de la ONU, ahí de ese gabinete no se va a salvar nadie. Bueno, ojalá. Es terrible, o sea, uno que ha estado tan cerca, de hecho,
de algo sirve el trabajo de uno cuando veo que está referido en el contenido del informe y Claro. las denuncias a las que uno tiene acceso, y hacerlas públicas es importante, y por eso siempre hay que insistirle a los venezolanos que si no se atreven a decirlo ellos directamente, que acudan a nosotros, que para eso estamos aquí, sobre todo quienes vivimos en la diáspora, que podemos hacerlo. Y responsabilizarnos de ello y seguir luchando, y para nosotros contactar también a quienes están interesados de los organismos internacionales. Es un paso importante, o sea, nunca dejemos de creer, nunca nos entreguemos, ¿no? Entonces, eso sí, es decir, el antes y el después al que muchos se refieren es muy posible que lo signifique este informe, porque es muy riguroso. Y tú sabes que está allí, que era lo que trataba de decirles al principio, lo que uno sabe que es verdad, uno ha hablado con las víctimas, pero cuando lo vuelves a leer, construido bajo los especialistas en esta materia, es devastador. Qué terrible, cuánto ha sufrido el pueblo venezolano. Oye, y Bellice, ¿te ha tentado la idea de adaptar esta historia así como se convirtió en más éxito Sangre del Diván una vez que se hizo su versión teatral? ¿Alguien te ha tocado la puerta con esa propuesta? Bueno, hay gente que me ha comentado, ¿no? Que sí, que sería extraordinario. Incluso hablan de seriados, ¿no? Y por lo que vemos, plataformas como Netflix. No, por supuesto que me encantaría. Mira, hay un personaje en el libro, Ibey dice Mildred. Ahorita que estás hablando precisamente de si hay una persona de contacto que esté dentro de sufriendo todas estas penurias dentro de Venezuela y quiere hacer las respectivas denuncias. Existe Mildred. Existió. Existe Mildred. No la ves ahí, hermano. Hay una Mildred en... Los personajes existen. Todos los personajes existen, ¿no? En algunos hay una mayor carga de la realidad, y en otros mayor de la ficción, pero básicamente todos existen. ¿Qué personaje de verdad grato? Es mi personaje favorito. Sí, grato, es muy simpática. Hay una... que por supuesto, y lo conversamos en un momento, el tema que por mala onda, vamos a llamarlo así, el libro salió por otros canales que no eran los canales formales, pero de una u otra manera exponenció el mensaje. Y creo que en la conversación que tuvimos incluso te dije, mira, me parecía que excelente que se haya exponenciado de esa manera, aunque idealmente por un tema hasta, oye, pues es tu trabajo y tiene que ser de una u otra manera también remunerado y todo esto, y no, un autor lo último que quiere es que salga por estos canales, pero no da una satisfacción también, oye, el haber exponenciado el mensaje de la manera que se hizo, porque el libro ha llegado por todos lados, está en todas las esquinas de la orbe el libro ahorita. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Es un escenario en términos económicos absolutamente injusto. Claro, ciertamente. Porque es un duro trabajo, es un trabajo y es muy fuerte, porque además yo investigo como si estuviera haciendo un reportaje de investigación, y con el rigor y además la distancia en muchos términos complica las cosas, las facilita para algunas, pero para otras no. Entonces, oye, que la gente lo ve como cosa fácil, sí. Y eso pasa a los venezolanos. Bueno, regálamelo, me escribían. Ay, me llegó regalar. No lo valoran porque no les cuesta. Y no manejan o desconocen lo que significa hacer un libro. Creen que uno dice listo y ya está, y no es así. Y sería bueno que lo entendieran y que lo aprendieran, porque sí, porque es como cualquier otro trabajo honesto, y de eso vivo. Claro, ciertamente. Pero tiene la etiqueta. Para las personas que están en diferentes partes del mundo, para que nos den los datos de cómo acceder al libro, de cómo conseguirlo, en qué plataformas podemos comprarlo. Está en Amazon, tanto el paperbook como en ebook. Y además tiene la etiqueta de bestseller.
porque es uno de los, con todo y esto de que haya salido por o por otros caminos también, es uno de los libros Pero mejor la vendidos. primera vez uno en habla hispana. Se necesitan mucho más libros de estos. Irónicamente era Sartre, ¿no?, el que hablaba de la responsabilidad de los intelectuales de dejar un legado, digamos, y su responsabilidad, digamos, con su generación, ¿no? De dejar un legado tangible, ¿no? Sartre, que tristemente se convirtió en un defensor, digamos, de todas estas dictaduras de izquierda de forma desvergonzada, ¿no? Y Bellice, te pregunto, una de las cosas más graves con relación a dos golpes fundamentales, yo creo que para Betty, ¿no? Yo recuerdo no hace mucho a la Betty de la Vía Real reclamarle a Bachelet, ¿no? El primer informe sobre los derechos humanos, ¿no? De una manera sentida, ¿no? Decía, de víctima, digamos, de ambas somos hijas, prácticamente un poco el mensaje, no recuerdo las palabras exactas, pero era un poco, ambas somos víctimas de hombres que fueron torturados por sectores de la derecha, ¿no? ¿Cómo es posible que tú no te alinees, digamos, a este sentimiento de odio y de este proceso de destrucción masiva contra todo lo que representa eso, ¿no? Y llamó mucho la atención, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera era todo lo contrario a lo que nosotros hemos visto en Bachelet, todo lo contrario a lo que nosotros hemos visto en Nelson Mandela, por ejemplo, en Camino hacia la Libertad, ¿no?, que es el perdón, digamos, y ese hombre ejemplar que está por encima, ese líder, ¿no? Como decía Platón, pues debe estar por encima, digamos, del resto de los ciudadanos comunes y corrientes, y de allí, pues, la responsabilidad de poder asumir los destinos públicos, ¿no? Pero un doble golpe, ¿no? Que salga este libro, Los Hermanos Siniestros, y por otra parte que salga un reporte tan devastador como el de Naciones Unidas, coordinado por Bachelet, la expresidenta Bachelet, ahora en Naciones Unidas, y que se establezca de manera tan directa la conexión de estas violaciones de derechos humanos con la cadena de mando, y que haya sido el propio fiscal, nuevamente, o la persona que usurpa la fiscalía, la que haya reconocido, porque eso va a tener implicaciones, que reconoció que efectivamente muchos de estos hechos se habían cometido, pero que era responsabilidad, él se lo atribuye a otra persona que había estado en la fiscalía en ese momento, ¿no? Pero sin embargo reconoce casi directamente que efectivamente el Estado venezolano, bajo los personeros de esta administración, este partido de gobierno, efectivamente incurrieron en estas grotescas violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Es que el informe es tan sólido que a ellos no les queda sino que este tipo de declaraciones para cometer torpezas, o sea, como la que hizo Betty en un principio y que estableció en paralelo después Delcy Rodríguez al dirigirse a Bachelet bajo esa tragedia, tratando de hacerse la víctima, ¿no? Entonces no hay escapatoria sobre la contundencia científica, con el rigor que fue trabajado este informe, incluyendo versiones como la Cancillería Argentina o cualquiera que trata de minimizar diciendo que la comisión no pudo entrar a Venezuela, cuando no pudo entrar a Venezuela porque no se le impidió no se lo permitió la dictadura, ¿no? Claro. Así que yo creo que cuando las pruebas son tan contundentes, salvo que esté amañado y no haya ninguna justicia en ninguna parte del mundo, están realmente comprometidos. Y en la medida que ellos estén comprometidos, vamos a seguirlo viendo y cometiendo errores. Mira, aquí tengo un comentario de Asdrúbal Aguiar. Comenta, la maldad absoluta que describe la ONU tuvo cerebros, pues afirman que las violaciones son una política de Estado. Su laboratorio es el que describe Ibellice, con sus actores tras el telón. Sí, bueno, ¿qué le puedo decir? Ya Asdrúbal lo dijo. Yo sí creo que es un plan elaborado. O sea, tampoco es que hay gente mala que llegó al poder y empezó a hacer cosas malas, no. Es decir, es un proyecto estructurado, diseñado para. En efecto, es lo que explica por qué tienen tantos años y ha sido tan difícil sacarlos del poder y
y ha llevado a que la dirigencia política comete errores, se debilite en muchos términos, se enfrente internamente, ¿no? Y es porque es un plan riguroso y macabro. Pero ciertamente, y tocando... Una pregunta que me gustaría saber, ¿cuál consideras tú que es un reto periodístico importante para esto que queda del 2020? Bueno, yo creo que habría que evitar a como de lugar que el pronunciamiento del pueblo venezolano el 6 de diciembre. Hay que evitarlo. Claro, o sea, las elecciones no deben ocurrir. No, 100%. Y si sucede, tal como todavía insiste el régimen, que se vea, que sirvan para impulsar la lucha del sector opositor. Ese es el escenario ideal. Mira, y Bellici, yendo un poquito atrás, hablaste sobre el tema de oposición y el por qué este régimen no termina de salir y todo esto. Y estamos hablando sobre todo el tema de los derechos humanos. A mí me sorprende y me sorprendió muchísimo también, no solamente en la lectura de tu libro, sino me quiero hacer referencia también en la entrevista anterior que tuvimos con Jonathan Jakubowicz, donde describe la tumba y la tumbita en donde hay una violación de los derechos humanos, pero de una manera dantesca, y hace ver dentro de esto el cómo el régimen se ocupa de al que ingresa dentro de su círculo o al que ingresa dentro de sus nexos, cómo lo involucra con la violación de derechos humanos, en donde, bueno, ya aquí te tengo grabado y con estos te tengo sentenciado. Pues es algo especulativo, pero no salta... Que no haya vuelta atrás. Exactamente, y no salta porque da mucha sorpresa de que muchos sectores de la oposición... Bueno, hablando ahorita cómo hubo este revés con Enrique Capriles, tengan de una u otra manera, el régimen los tenga bajo control, porque es que no hay manera de pensar lo contrario. Bueno, es parte de lo que les digo, ¿no? No es sencillo que grupos tan diversos y además cuya herramienta fundamental de hacer política se ha construido en democracia, pues enfrentar una dictadura que ya no cuida ni las formas, que no le interesa violar los derechos humanos. Entonces no es fácil. Sí, malas noticias cuando vemos a algunos caer o decaer, pero es parte de la realidad, pues. Y hay que ir adelante. ¿Puede este reporte, Ibellice, en la misma línea de lo que señalaba Camilo, ilustrar mejor, sobre todo a la Unión Europea? Porque yo creo que muchos, digamos, de los que siguen insistiendo en esta salida negociada y en esta salida electoral, lo vienen haciendo también como parte, digamos, una dinámica, una narrativa diplomática que hace consistentes llamados a eso, como si en Venezuela básicamente se tratara, digamos, de dos partes que no terminan de ponerse de acuerdo y no, efectivamente, como es el caso, de un grupo criminal que ha tomado por asalto el poder y que trata, digamos, a los disidentes como un enemigo combatiente en el marco de un conflicto, ¿no? ¿Puede este reporte de Naciones Unidas, que se alinea mucho, digamos, que define, digamos, mucho estos personajes, como estos hermanos siniestros de esta novela, ilustrar mejor tanto la Unión Europea como estos actores políticos, para que realmente entiendan de una vez por todas al enemigo que nos enfrentamos y por qué la solución negociada electoral no ha funcionado durante estos 20 años? Yo creo que sí, y yo creo que también va a mostrar que quien no se une a esta lucha es que definitivamente no tiene interés en hacerlo, o por el contrario, tiene los intereses contrarios y todo su movimiento, todo su accionar está dirigido al control del poder de la dictadura o a asociarse con la dictadura, porque no podemos evaluar lo que está sucediendo en Venezuela sin considerar quiénes son los que hacen vida y controlan los hilos del poder allí. Son las organizaciones criminales más poderosas del mundo. No solo los países como podemos sentenciar sobre Rusia, China o los desvíos financieros hacia Turquía, sino tenemos, claro, por supuesto, Irán. Pero
pero lo que tiene que considerar es que verlos todos como los grandes carteles o como las grandes organizaciones criminales que penetran otros países y que, bueno, que llegan sus tentáculos también hasta los organismos internacionales, a los gobiernos, así que no es una tarea fácil, pero sí, yo creo que esto es muy importante porque no es un venezolano desde su interés personal, como pueden descalificarlos los del régimen o cualquiera que simpatice con él, sino que es una organización y unos profesionales que científicamente y con rigor demuestran la violación de los derechos humanos y la feroz dictadura que encabeza Nicolás Maduro. Y Bellis, en tal sentido, y trayendo el tema a contexto, desde la perspectiva de estos hermanitos siniestros, ¿cuál sería un escenario político menos conveniente para ellos de cara a las elecciones en Norteamérica? ¿Qué les conviene más o menos a estos hermanitos siniestros? ¿Que gane Trump? ¿Que gane Biden? Bueno, ese escenario interesado en este momento es que gane Biden. O sea, ellos ven a Trump como su archienemigo, aunque los hermanos siniestros, insisto, cuando los evalúen, tienen que considerar que ellos están en todos los escenarios, en todos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ese es su trabajo, ese es su entrenamiento. Claro, ¿no? Jaime hasta novia de la oposición tenía. Tuvo. Ajá. Sí. Mira, aquí hay un comentario respecto con el tema de las elecciones de un usuario, Rafa Jin, dice, y la verdad es que no votar políticamente y verdaderamente es apoyar el régimen, porque ellos pueden aparentar lo que quieren y hacer creer una votación justificativa. Y la supuesta oposición decir que no se ve voto, pero ellos te garantizo que aún tienen más de 3 o 4 millones reales de votos. Asume que el gobierno todavía tiene 3 o 4 millones de votos. Y cierra diciendo, Capriles tiene mucha razón y la influencia hace que eso no se vea. Capriles tiene razón. Yo lo he escrito y insisto en ese punto. Bueno, primero creo que bajo estas condiciones no se debe, o sea, hay que ser coherente con la lucha. Claro, ¿qué sentido tiene ir a participar en un teatro es decir, que solo va a colaborar, va a servirle de argumento a Nicolás Maduro para decir, ven, esto es una democracia, pero aquí estamos todos, a ver, que aquí está participando, se encargará, no sé cuántas... Aumentaron la cantidad de diputados, pero les puede dar 30, lo que le dé la gana, y eso va a servir de nada, o peor, de nada para la lucha democrática, y de mucho va a ayudarlo a él. Bueno, por supuesto, el amigo que escribe está en absoluta libertad de actuar como él crea, pero creo que esa manera, ir bajo estas condiciones, participar en el proceso, votar, es hacerle un favor a Maduro, y por eso él está presionando al máximo para que se lleven a cabo en la fecha prevista este fraude, porque él necesita legitimarse. Él quiere la Asamblea Nacional, es un problema de dinero, es un problema de poder, no le importa acabar con la constituyente. Él ha intentado por todas las vías, por la vía violenta del asalto, tomar el Parlamento, o acaso se nos olvidan todas esas imágenes. A mí a veces me desespera porque nuestra memoria es frágil, pues, y suceden tantas cosas también que ciertamente, pues bueno, se acumulan y lo más grave va sustituyendo al anterior más grave, ¿no? Pero hubo un asalto a la Asamblea Nacional violento que mandaron a los círculos armados, sí, y le cayeron a los parlamentarios, y a Guaidó le impidieron entrar, y si no se roban los partidos, y está el señor los alacranes, ajá, con Parra, y es decir, ¿qué es eso? ¿Y qué ganamos asistiendo en eso, convalidando lo que es un fraude? Las condiciones están peor que nunca, porque liberaron unos presos políticos que además van a meter presos a otros probablemente en nada. Es decir,
Oye, creo que hay que afinar la estrategia de lucha bueno, y pensar un poquito, Ciertamente, dejando días así simpatices con Capriles. Ya no es un claro. problema de simpatizo, es un problema sobre lo que necesita la democracia El venezolana. embajador Diego Arria hablaba en este mismo escenario, en esta misma plataforma, nos decía que ya incluso el mismo dictador Nicolás Maduro tenía los resultados. Es una elección donde Maduro ya tiene los resultados puestos en su escritorio. O sea, no hay nada que hacer ni que inventar con estas elecciones. Y Bellice, temas de tiempo se nos va reduciendo un poquito para cerrar, pero yo quería preguntarte, ¿hay alguna, hay otro libro en el horno? ¿Viene algo después de estos hermanos siniestros? ¿Qué tenemos por ahí que nos puedas adelantar? Nadie se entera de lo que estoy escribiendo, pero es que ahorita no, estoy pensando, estoy evaluando, está muy reciente la publicación, eso es un proceso, ¿no? Un proceso que en alguna parte es dolorosa, entonces también hay que curar un poco esas heridas. Hay que cerrar el ciclo, dicen, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿Cuánto tiempo estuviste en este proyecto, Ibellice, de los hermanos siniestros? como 2 Desde la años. parte de investigación, 2 años. Sí. Qué bueno. El tema fue afinando, yo me iba por la vía de un torturador, de lo que pensaba, y bueno, fue muy fácil llegar a los hermanos Ramírez. Y Bellice, para terminar, envíale un mensaje a la gente más joven, a los chicos que siguen estudiando, si sea por Zoom, y que están en el país en este momento. No, a mí me encanta porque además quiero contarles que por fortuna tengo importantes lectores jóvenes. Cuando Sangre en el Diván, yo lo atribuía a que se trataba de una joven de 19 años, la víctima, Rosana Vargas, que fue asesinada en manos del Mundo Chilino. Pero después se quedaron enganchados, como dicen sus papás, o sea, para muchos de ellos era su primer libro y los padres celebraban que Sangre en el Diván fuera su primer libro, primero que existiera un primer libro, pensaban que nunca, el hijo nunca iba a decidir por el amor a la lectura, ¿no? Pero me siguen leyendo, o sea que ya los que no son tan jóvenes, porque Sangre en el Diván ha pasado 10 años. Está actualmente Sangre en el Diván en Caracas. Estuve leyendo hoy que está en la obra, está actualmente rodando, sí. Sí. Hay que traer. Y por Zoom y todo. El mensaje es el mismo, el mensaje, es decir, en esos, siempre que me comunico con ellos a través de las redes y ellos conmigo les digo igual, bueno, primero que no pierdan la esperanza a los que se tuvieron que ir y a los que viven aún en Venezuela. Pero la esperanza no es algo que se decreta y se convierte en una buena noticia, sino que el esfuerzo en lo personal es para que este registro, como el de los hermanos siniestros, no se vuelva a repetir. Y les toca a ellos la responsabilidad de ser el nuevo liderazgo. Que cuenten con nosotros. Así es. Bueno, para mí es un gustazo siempre contar con tu presencia, Ibellice, con tus grandes aportes y sobre todo, nuevamente, no dejar de invitar a la gente que lo busque, lo lea y lo adquiera en Amazon, porque es un registro, un documento que tiene que quedar para la memoria de todos los venezolanos. No me quiero despedir sin antes invitarlos nuevamente a que nos sigan a través de nuestras redes, @GloboMiami en Instagram, @GloboMiami en Twitter. Comentan, compartan y nos vemos la próxima semana en este mismo horario, todos los martes a la 1 p.m. FOMO. Y Bellice, nuevamente agradecido. No, y a mí me ha encantado estar con ustedes, vale, qué rico, gracias, se fue el tiempo rapidísimo. Así mismo es. Señores, hasta la próxima semana, se les quiere y nos vemos. Suerte, besos.